Superman hecho a sí mismo. Fue durante un periodo en el que estuvo más ocupado con sus experimentos con corrientes de alta frecuencia y alto potencial, de 1892 a 1894, cuando Tesla encontró tiempo para pensar seriamente en otro tipo de problema más, la materia y la energía, y de él derivó lo que describió como un nuevo principio físico. Esto lo desarrolló hasta el punto de poder proponer una nueva teoría dinámica de la gravedad. Si bien este principio guió gran parte de su pensamiento, no hizo ningún anuncio al respecto hasta cerca del final de su vida. Sin embargo, las revelaciones que se han hecho dejan esto muy obvio. Tesla consideraba su teoría totalmente inconsistente con la teoría de la relatividad y con la teoría moderna sobre la estructura del átomo y la interconversión mutua de materia y energía. Tesla atacó continuamente la validez del trabajo de Einstein, y hasta 2 o 3 años antes de su muerte, ridiculizó la creencia de que se pudiera obtener energía de la materia. Estos antagonismos fueron muy desafortunados, ya que colocaron a Tesla en conflicto con la física experimental moderna. Esto era totalmente innecesario, porque Tesla sin duda podría haberse adherido a su principio e interpretarlo de manera que no fuera inconsistente con las teorías modernas. El antagonismo probablemente fue atribuible a factores psicológicos más que a inconsistencias científicas. La única declaración que Tesla ha hecho sobre su principio y su teoría es la contenida en la conferencia que preparó para pronunciar ante el Instituto de Bienestar de Inmigrantes, 12 de mayo de 1938. En esto afirmó: durante los 2 años siguientes, 1893 y 1894, de intensa concentración tuve la suerte de hacer 2 descubrimientos de gran alcance. La primera fue una teoría dinámica de la gravedad, que he elaborado con todos los detalles y espero presentarla al mundo muy pronto. Explica las causas de esta fuerza y los movimientos de los cuerpos celestes bajo su influencia de manera tan satisfactoria que pondrá fin a especulaciones ociosas y concepciones falsas como la del espacio curvo. Solo la existencia de un campo de fuerza puede explicar los movimientos de los cuerpos tal como se observan, y su suposición prescinde de la curvatura espacial. Toda la literatura sobre este tema es inútil y está destinada al olvido. Así son todos los intentos de explicar el funcionamiento del universo sin reconocer la existencia del éter y la función indispensable que desempeña en los fenómenos. Mi segundo descubrimiento fue el de una verdad física de la mayor importancia. Como he buscado durante mucho tiempo en todos los registros científicos en más de media docena de idiomas sin encontrar la más mínima anticipación, me considero el descubridor original de esta verdad, que puede expresarse con la afirmación: no hay energía en la materia más que el recibido del medio ambiente. Cuando cumplí 79 años hice una breve referencia a él, pero desde entonces su significado y significado se han vuelto más claros para mí. Se aplica rigurosamente a las moléculas y los átomos, así como a los cuerpos celestes más grandes y a toda la materia del universo en cualquier fase de su existencia, desde su formación hasta su desintegración final. La mente de Tesla era inflexible en cuanto a su actitud hacia la relatividad y las teorías modernas. Si hubiera publicado su principio y su teoría de la gravedad a principios de siglo, sin duda habrían recibido una consideración muy seria y tal vez una aceptación general, aunque es difícil hacer una conjetura inteligente sin conocer sus postulados. Si se hubiera publicado, podría haber tenido alguna influencia en el pensamiento de Einstein. El campo de fuerza que Tesla menciona como necesario para explicar los movimientos de los planetas podría haber sido su contribución a la eliminación de la necesidad del éter, lo que logró la teoría de Einstein. Las 2 teorías podrían haberse fusionado, en cuyo caso probablemente se habría producido un desarrollo armonioso del pensamiento de los 2 genios. En este último caso, Tesla bien podría haber moldeado su pensamiento para ver una coherencia entre su teoría de que no hay energía en la materia distinta de la recibida de su entorno y el punto de vista moderno de que toda la materia consiste en energía en la que es convertible, porque cuando la materia se convierte en energía, la energía regresa al medio ambiente de donde vino cuando se formaron las partículas. Parece haber una frustración involucrada en la actitud de Tesla que podría haberse resuelto con la publicación temprana de su teoría.
Si esto hubiera ocurrido, el poderoso intelecto de Tesla y su extraña capacidad para resolver problemas se habrían aplicado a los problemas de la física atómica y él, a su vez, habría recibido enormes beneficios de la aplicación de los nuevos conocimientos en los campos de la física atómica, que era supremo. La capacidad de Tesla para generar voltajes tremendamente altos habría sido de gran ayuda en la tarea de aplastar el átomo. Otros científicos, incluso hoy, se esfuerzan por producir corrientes con un potencial de 5.000.000 de voltios, mientras que Tesla, hace 40 años, había generado potenciales de 1.35.000.000 de voltios. La inconsistencia entre el principio de Tesla y la imagen del átomo consistente en un pequeño núcleo complejo rodeado por electrones planetarios, inconsistencia que existía más en la mente de Tesla que en la naturaleza, le llevó a desarrollar un antagonismo hacia todos los desarrollos científicos que requerían una imagen que se diferenciaba del átomo tipo bola de billar que estaba en boga en los años 80. Para él, un átomo destrozado era como una bola de billar destrozada. El electrón, sin embargo, tenía una existencia real para Tesla. Lo aceptó como una especie de subátomo, un cuarto estado de la materia, tal como lo describió Sir William Crookes, quien lo descubrió. Tesla lo visualizó como asociado pero no como parte del átomo. La carga eléctrica que llevaba era completamente distinta de la del electrón. Para él, la electricidad era un fluido mucho más atenuado que cualquier forma conocida de materia, y con propiedades propias muy específicas para las que no dependía de la materia. La carga del electrón se debía a una capa superficial de electricidad que lo recubría, y podía recibir muchas capas, dándole múltiples cargas, todas las cuales podían disiparse. Estas declaraciones eran similares a las que había publicado medio siglo antes. Según la teoría moderna, en cambio, la naturaleza eléctrica del electrón, descrita como su carga, es una característica inherente a la naturaleza de la energía cristalizada alrededor de un punto que da al electrón su existencia, y el electrón es una de las partículas, o unidades de energía, de las que está compuesto el átomo. Al discutir artículos de científicos en el campo de la física atómica, Tesla expresaba sus protestas de que sus teorías eran insostenibles y las afirmaciones infundadas, y fue particularmente enfático cuando se registraron experimentos en los que se registraron emisiones de energía de los átomos. El poder atómico es una ilusión, declaraba con frecuencia. Proporcionó varias declaraciones escritas en las que decía que con sus corrientes de varios millones de voltios había destrozado, innumerables veces, incontables miles de millones de átomos, y sabía que ninguna emisión de energía acompañaba el proceso. En una ocasión, Tesla me reprendió con bastante severidad por no haber publicado sus declaraciones. Respondí, los retuve para proteger tu reputación. Estáis haciendo de la coherencia una virtud demasiado grande. No es necesario que usted se adhiera a las teorías que sostenía cuando era joven, y estoy convencido de que en el fondo de su corazón sostiene teorías más nuevas que están en armonía con los avances científicos en otros campos, sino porque no ha estado de acuerdo y ha atacado algunas teorías modernas. Sientes que debe ser coherente y atacarlas todas. Estoy convencido de que en el desarrollo de su dispositivo de rayos mortales su pensamiento estaba en línea con la teoría moderna de la estructura del átomo y la naturaleza de la materia y la energía. Entonces Tesla me hizo saber en términos muy claros que tenía ideas muy definidas sobre los esfuerzos por parte de otros para pensar por él. Esta conversación tuvo lugar alrededor de 1935, y no supe nada de él durante muchos meses. Observé, sin embargo, que en sus conversaciones posteriores era mucho menos dogmático respecto de las teorías modernas, y unos años más tarde afirmó que estaba planeando un aparato que haría posible una prueba definitiva de la teoría moderna de la estructura atómica, con la expectativa de que su nuevo sistema de energía y su haz de energía liberarían energía atómica de manera más efectiva que cualquier dispositivo utilizado por los físicos en ese momento. Habiendo respaldado, finalmente, la creencia de que el hombre será capaz de destruir, transmutar, crear o destruir átomos y controlar grandes cantidades de energía, se volvió poético sobre el tema.
Extendió el control del hombre sobre los átomos y la energía a una escala cósmica y lo vio moldear el universo según nuestros deseos. En un artículo inédito, titulado El mayor logro del hombre, escribió: se manifiesta en el ser plenamente desarrollado, el hombre, un deseo misterioso, inescrutable e irresistible, imitar la naturaleza, crear, obrar él mismo las maravillas que percibe. Inspirado en esta tarea, busca, descubre e inventa, diseña y construye, y cubre con monumentos de belleza, grandeza y asombro, la estrella de su nacimiento. Desciende a las entrañas del globo para sacar a la luz sus tesoros escondidos y desbloquear sus inmensas energías aprisionadas para su uso. Invade las oscuras profundidades del océano y las regiones azules del cielo. Se asoma a los rincones más recónditos de la estructura molecular y deja al descubierto ante su mirada mundos infinitamente remotos. Somete y pone a su servicio la chispa feroz y devastadora de Prometeo, las fuerzas titánicas de la cascada, el viento y la marea. Domina el rayo atronador de Júpiter y aniquila el tiempo y el espacio. Hace del gran sol su obediente y trabajador esclavo. Tal es su poder y fuerza que los cielos reverberan y toda la tierra tiembla con el solo sonido de su voz. ¿Qué le depara el futuro a este extraño ser, nacido de un soplo, de tejido perecedero, pero inmortal, con poderes temibles y divinos? ¿Qué magia ejercerá al final? ¿Cuál será su mayor hazaña, su mayor logro? Hace mucho tiempo reconoció que toda materia perceptible proviene de una sustancia primaria, o una tenuidad más allá de la concepción, que llena todo el espacio, el akasa o éter luminífero, sobre el cual actúa el prana vivificante o fuerza creativa, que llama a la existencia, en nunca. Poniendo fin a los ciclos, a todas las cosas y fenómenos. La sustancia primaria, arrojada a torbellinos infinitesimales de velocidad prodigiosa, se convierte en materia densa, la fuerza disminuye, el movimiento cesa y la materia desaparece, volviendo a la sustancia primaria. ¿Puede el hombre controlar el más grandioso e impresionante de todos los procesos de la naturaleza? ¿Puede él aprovechar sus inagotables energías para realizar todas sus funciones según sus órdenes y, más aún, hacer que funcionen simplemente por la fuerza de su voluntad? Si pudiera hacer esto, tendría poderes casi ilimitados y sobrenaturales. A sus órdenes, con un ligero esfuerzo de su parte, los viejos mundos desaparecerían y surgirían otros nuevos planeados por él. Podía fijar, solidificar y preservar las formas etéreas de su imaginación, las visiones fugaces de sus sueños. Podía expresar todas las creaciones de su mente en cualquier escala, en formas concretas e imperecederas. Podría alterar el tamaño de este planeta, controlar sus estaciones, guiarlo por cualquier camino que elija a través de las profundidades del universo. Podría hacer que los planetas colisionaran y produjeran sus soles y estrellas, su calor y su luz. Podría originar y desarrollar la vida en todas sus infinitas formas. Crear y aniquilar la sustancia material, hacer que se agregue en forma según su deseo, sería la manifestación suprema del poder de la mente del hombre, su triunfo más completo sobre el mundo físico, su logro supremo, que lo colocaría al lado de su creador, hazle cumplir su destino último. Tesla, de unos 80 años, todavía manifestaba el complejo de superhombre y en una escala aún más elaborada que cuando tenía 20 años. En sus sueños anteriores, sus visiones eran terrestres, pero en su vida posterior se extendieron hasta abarcar todo el universo. Sin embargo, incluso en la escala cósmica, Tesla hablaba en términos de materia y energía. Estas dos entidades, según su razonamiento, eran suficientes para explicar todos los fenómenos observados, situación que impedía el descubrimiento de nuevos agentes. Las civilizaciones del mundo antiguo no sabían nada de la electricidad y el magnetismo. Las manifestaciones controladas de estas dos fases de una única entidad de fuerza nos han proporcionado una nueva civilización y una nueva perspectiva cultural de la vida, así como horizontes ampliados dentro de la esfera de la vida. No hay razón por la que no debamos esperar el descubrimiento de nuevas fuerzas que sean tan diferentes de la electricidad como la electricidad lo es de los vientos del aire y las olas del océano.
Si se aceptan como satisfactorias explicaciones inadecuadas de los fenómenos vitales, que abarcan extensiones extravagantes de fuerzas conocidas, se cierra el camino al descubrimiento de fuerzas desconocidas y a la apertura de nuevos reinos de conocimiento. Esta fue la limitación que se impuso la ciencia del último cuarto del siglo pasado, y la filosofía de Tesla fue producto de ese periodo. Le resultó difícil remodelarlo en sus últimos años. Los departamentos de memoria del cerebro de la mayoría de las personas son como sistemas de archivo de oficina, un excelente vertedero para todo lo que aparece, pero trate de encontrar un elemento archivado más tarde. Los poderes de memorización de Tesla eran prodigiosos. Una lectura rápida de una página le proporcionaba un registro permanente de ella. Siempre podía recordar ante sus ojos un registro fotográfico del mismo para leerlo y estudiarlo cuando le resultara conveniente. El estudio, para Tesla, era un proceso muy diferente al de la persona promedio. No necesitaba una biblioteca de referencia, podía consultar mentalmente cualquier página de cualquier libro de texto que hubiera leído, cualquier fórmula, ecuación o elemento de una tabla de logaritmos, y todo pasaría ante sus ojos. Podía recitar decenas de libros, completos de memoria. El ahorro de tiempo que esto permitió en el trabajo de investigación fue enorme. Esta extraña facultad de visión era sobrenatural pero enteramente natural y se debía, probablemente, a una característica estructural de su cerebro que proporcionaba un canal directo entre la memoria y las áreas visuales de sus hemisferios cerebrales. Le proporcionó un nuevo sentido muy útil. El cerebro humano está formado por dos secciones, la derecha y la izquierda, cada una de las cuales, en alguna de sus fases, es un cerebro completo, y ambas mitades funcionan juntas como una sola unidad. Hay muchas capas en el cerebro paralelas a su superficie, cada una conectada a las demás por fibras nerviosas complejas, como hilos que cosen las capas de una cebolla. La capa exterior parece estar directamente asociada con nuestra conciencia. La superficie está dividida en áreas especializadas. Hay una banda que cruza la sección media de cada hemisferio de oreja a oreja sobre la parte superior del cerebro, dedicada a los sentidos, y aquí hay áreas separadas para las facultades sensoriales, vista, oído, el gusto, el olfato, y cerca se encuentran las regiones donde se desarrollan las actividades motoras o musculares de las distintas partes del cuerpo. El lóbulo posterior del cerebro parece ser el hogar de la memoria y el lóbulo frontal de algunas facultades superiores de integración, cuya naturaleza aún no comprendemos. En los procesos normales de visión, el ojo forma la imagen de un objeto en la retina, una pantalla en la parte posterior del globo ocular. La retina está provista de miles de terminaciones nerviosas, todas agrupadas como tallos de espárragos en un manojo. Los extremos de las puntas están provistos de procesos fotosensibles, y cuando la luz incide en cualquiera de ellos, transmite a través del nervio óptico una señal al cerebro que se registra como una respuesta visual en el área de la vista de cada mitad del cerebro. Mediante la cooperación de todas las terminaciones nerviosas se transmite la imagen completa vista. La visión real, entonces, se realiza en el cerebro y no en los ojos. Cuando el cerebro ve un objeto, se transmite un registro de esa experiencia visual desde el área de la vista del cerebro al centro de la memoria en la parte posterior del cerebro, y todos los demás centros sensoriales envían registros similares. Normalmente se trata de un proceso unidireccional, los estímulos van en dirección a la memoria y nada regresa al área sensorial. Si esto no fuera así, nuestras áreas sensoriales del cerebro estarían continuamente recreando viejas experiencias y mezclándolas con las nuevas experiencias entrantes, causando una molesta confusión. El área de la memoria contiene un registro completo de todas las experiencias sensoriales que hemos tenido. En nuestros procesos de pensamiento utilizamos algún mecanismo poco comprendido para conectar elementos almacenados en el área de la memoria para producir combinaciones o relaciones útiles o, en otras palabras, nuevas ideas. La memoria parece funcionar a nivel subconsciente, pero parece que podemos activar fibras que llegan hasta los estratos deseados en el punto correcto para conectar el nivel de la memoria con el nivel de la conciencia.
De esta manera podemos recordar experiencias, pero esta experiencia de la memoria es muy diferente de la experiencia visual original a partir de la cual se hizo el registro de la memoria original. Sin embargo, si en este proceso de recuerdo se activara la fibra nerviosa que une el área de la vista del cerebro y el área de la memoria, entonces volveríamos a ver mediante los procesos agudos de la visión el objeto que provocó el registro de memoria que estamos intentando. Para recordar. El acto de pensamiento creativo parece consistir en ensamblar dos o más registros de memoria de experiencias sensoriales en una combinación que posee características enteramente nuevas que no eran evidentes en las partes componentes. Si la conexión nerviosa a la que acabamos de referirnos funcionara en un proceso bidireccional con el área visual, entonces podríamos ver la nueva creación como si fuera un objeto realmente existente visto por el ojo, aunque toda la operación fuera limitada al cerebro. Este proceso es hipotéticamente el que tuvo lugar en el cerebro de Tesla y le dio poderes de trabajo creativo tremendamente mayores de los que son posibles para el individuo común. ¿Era posible que se tratara de un nuevo invento creado por la madre naturaleza y probado por ella en Tesla? El propio Tesla nunca comprendió los procesos neurológicos o fisiológicos que subyacen a esta extraña facultad. Para él fue una experiencia absolutamente real ver ante él, como objetos sólidos, los objetos de sus pensamientos creativos. Creía que la imagen de lo que veía era enviada desde el cerebro a través del nervio óptico hasta el ojo, y que existía como una imagen en la retina donde, por algún medio adecuado, otros podían verla, o que mediante dispositivos amplificadores adecuados, como los que se utilizan en la televisión, podría proyectarse en una pantalla. Incluso propuso tales dispositivos. El aparente error en su razonamiento se debió a su error al pensar que estaba realizando esta visión sobrenatural con sus ojos, mientras que el proceso estaba confinado a su cerebro, y la acción refleja de los centros de memoria se detenía en los centros visuales en lugar de, como creía, y continuaba hacia adelante a través del nervio óptico hasta la retina. Tesla describió su experiencia con esta extraña facultad en una entrevista con Anke Weishart, publicada con el título Making Your Imagination Work for You en la revista American Magazine de abril de 1921. Declaró: durante mi niñez había sufrido una peculiar afección debida a la aparición de imágenes que a menudo iban acompañadas de fuertes destellos de luz. Cuando se pronunciaba una palabra, la imagen del objeto designado se presentaba tan vívidamente a mi visión que no podía decir si lo que veía era real o no. Aunque extendí la mano y la atravesé, la imagen permanecería fija en el espacio. Al tratar de liberarme de estas apariencias atormentadoras, traté de concentrar mis pensamientos en alguna escena pacífica y tranquila que había presenciado. Esto me daría un alivio momentáneo, pero cuando lo había hecho 2 o 3 veces el remedio comenzaba a perder su fuerza. Luego comencé a hacer excursiones mentales más allá del pequeño mundo de mi conocimiento real. Día y noche, en mi imaginación, viajaba, veía nuevos lugares, ciudades, países, y todo el tiempo me esforzaba por hacer que estas cosas imaginarias fueran muy nítidas y claras en mi mente. Me imaginé viviendo en países que nunca había visto e hice amigos imaginarios, que me eran muy queridos y que realmente parecían vivos. Esto lo hice constantemente hasta los 17 años, cuando mis pensamientos se dirigieron seriamente a la invención. Luego, para mi deleite, descubrí que podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Podía imaginarlos a todos en mi mente. Gracias a esa facultad de visualizar, que aprendí en mis esfuerzos infantiles por deshacerme de imágenes molestas, he desarrollado lo que es, creo, un nuevo método para materializar ideas y concepciones inventivas. Es un método que puede ser de gran utilidad para cualquier hombre imaginativo, ya sea inventor, hombre de negocios o artista. Algunas personas, en el momento en que tienen que construir un dispositivo o cualquier pieza de trabajo que realizar, se apresuran a hacerlo sin la preparación adecuada e inmediatamente quedan absortos en los detalles, en lugar de en la idea central. Pueden obtener resultados, pero sacrifican la calidad. He aquí, brevemente, mi propio método. Después de experimentar el deseo de inventar una cosa concreta,
puedo seguir durante meses o años con la idea en el fondo de mi cabeza. Cada vez que me apetece, deambulo en mi imaginación y pienso en el problema sin ninguna concentración deliberada. Este es un periodo de incubación. Luego sigue un periodo de esfuerzo directo. Elijo cuidadosamente las posibles soluciones del problema. Estoy reflexionando y poco a poco centro mi mente en un campo de investigación reducido. Ahora, cuando pienso deliberadamente en el problema en sus características específicas, puedo empezar a sentir que voy a encontrar la solución. Y lo maravilloso es que si me siento así, entonces sé que realmente he resuelto el problema y conseguiré lo que busco. La sensación me resulta tan convincente como si ya lo hubiera solucionado. He llegado a la conclusión de que en esta etapa la solución real está en mi mente de manera subconsciente, aunque puede pasar mucho tiempo antes de que sea consciente de ello de manera consciente. Antes de plasmar un boceto en papel, se elabora mentalmente toda la idea. En mi mente cambio la construcción, hago mejoras e incluso manejo el dispositivo. Sin haber dibujado nunca un boceto, puedo dar las medidas de todas las piezas a los trabajadores, y cuando estén terminadas, todas estas piezas pesarán, con tanta seguridad como si hubiera hecho los dibujos reales. Para mí es indiferente si manejo mi máquina mentalmente o la pruebo en mi taller. Los inventos que he concebido de esta manera siempre han funcionado. En 30 años no ha habido una sola excepción. Mi primer motor eléctrico, la luz inalámbrica de tubo de vacío, mi motor de turbina y muchos otros dispositivos se han desarrollado exactamente de esta manera. Que Caswell creía que sus visualizaciones mentales traían imágenes de su cerebro al fondo de su ojo lo indican algunas declaraciones que hizo en su famosa conferencia ante la convención de la Asociación Nacional de Luz Eléctrica en St. Louis, en marzo de 1893, cuando anunció su descubrimiento de radio. Estas declaraciones sobre la visión no tenían relación con el tema de la conferencia, y el hecho de que él las intercalara indicaba que sus experiencias con este extraño poder tenían una poderosa influencia en su pensamiento inventivo. Él dijo: puede tomarse como un hecho, como lo implica la teoría de la acción del ojo, que para cada impresión externa, es decir, para cada imagen producida en la retina, los extremos de los nervios visuales, involucrados en el transporte de las impresiones a la mente, debe estar bajo una tensión peculiar o en un estado vibratorio. Ahora no parece improbable que, cuando por el poder del pensamiento se evoca una imagen, se ejerza una acción refleja distinta, por débil que sea, sobre ciertos extremos de los nervios visuales y, por tanto, sobre la retina. ¿Estará alguna vez dentro del poder humano analizar el estado de la retina, cuando está perturbada por el pensamiento o una acción refleja, con la ayuda de algún medio óptico u otro de tal sensibilidad que pueda obtenerse una idea clara de su estado? Si esto fuera posible, entonces el problema de leer los propios pensamientos con precisión, como los caracteres de un libro abierto, podría ser mucho más fácil de resolver que muchos problemas pertenecientes al dominio de la ciencia física positiva, en cuya solución muchos, si no la mayoría de los científicos creen implícitamente. Helmholtz ha demostrado que los fondos del ojo son en sí mismos luminosos y podía ver en la oscuridad total los movimientos de su brazo con la luz de sus propios ojos. Este es uno de los experimentos más notables registrados en la historia de la ciencia, y probablemente solo unos pocos hombres pudieron repetirlo satisfactoriamente, porque es muy probable que la luminosidad de los ojos esté asociada con una actividad poco común del cerebro y un gran poder imaginativo. Es, por así decirlo, la fluorescencia de la acción cerebral. Otro hecho que influye en este tema, que probablemente haya sido notado por muchos, ya que está expresado en expresiones populares, pero que no recuerdo haber encontrado registrado como un resultado positivo de la observación, es que, a veces, cuando una idea repentina o imagen se presenta al intelecto, se produce en el ojo una dolorosa sensación de luminosidad observada incluso a plena luz del día. 40 años después, Caswell todavía estaba interesado en la posibilidad de capturar un registro fotográfico de pensamientos. Afirmó en entrevistas que si su teoría fuera correcta, que los pensamientos se graban en la retina, debería ser posible fotografiar lo que se revela en esta pantalla del ojo y proyectar imágenes ampliadas de ello.
No hay nada ilógico en el razonamiento de Tesla sobre su extraña facultad de visualizar y la posibilidad de encontrar una imagen correspondiente en la retina. Existe una mínima posibilidad de que en un caso extremo, como el suyo, un arco reflejo se haya extendido desde el cerebro hasta la retina, pero la probabilidad de que no fuera así es mayor. Si hubiera tenido la capacidad de hacer que otros confiaran en sus experimentos, habría podido realizar algunas pruebas sencillas en el laboratorio de un oftalmólogo que le habrían proporcionado alguna evidencia experimental definitiva para apoyar o descartar sus teorías, como también lo habría sido. En lo que a imágenes fotográficas de pensamiento se refiere. Hacia 1920 Tesla había preparado, aunque nunca lo publicó, un anuncio de lo que declaró era un descubrimiento asombroso. Se trataba de factores que llamó cósmicos, pero también presentaba situaciones que los practicantes del vudú en Haití y otros sectores de la raza humana intelectualmente carentes de barniz recibirían con perfecta comprensión. Dado que Tesla, uno de los individuos más civilizados, pudo desarrollar esta concepción, es probable que otros individuos o grupos supercultos puedan encontrarla en armonía con sus ideas y experiencias. Se trata, sin embargo, de una situación en la que el autómata desalmado de materia y energía, a cuyo estatus hemos visto a Tesla relegar a los seres humanos, es capaz de juzgar los valores éticos y, como un pontífice que preside un tribunal de moral, infligir castigos por las transgresiones. Aquí está la descripción de Tesla de su asombroso descubrimiento, más. Si bien no he podido obtener ninguna evidencia que apoye las afirmaciones de los psicólogos y espiritistas, he demostrado, para mi completa satisfacción, el automatismo de la vida, no solo mediante la observación continua de las acciones individuales, sino incluso de manera más concluyente, mediante ciertas generalizaciones. Estos equivalen a un descubrimiento que considero del momento más importante para la sociedad humana y en el que me detendré brevemente. Tuve el primer indicio de esta asombrosa verdad cuando aún era muy joven, pero durante muchos años interpreté lo que noté simplemente como coincidencias. Es decir, cada vez que yo o una persona a la que estaba apegado, o una causa a la que estaba devoto, era herido por otros de una manera particular, que podría caracterizarse popularmente como la más injusta imaginable, experimentaba una sensación singular e indefinible. Dolor que, a falta de mejor término, he calificado de cósmico, y poco después, e invariablemente, quienes lo han infligido sufrieron el dolor. Después de muchos casos similares, confié esto a varios amigos, quienes tuvieron la oportunidad de convencerse de la verdad de la teoría que he ido formulando gradualmente y que puede expresarse en las siguientes palabras. Nuestros cuerpos son de construcción similar y están expuestos a las mismas influencias externas. Esto resulta en semejanza de respuesta y concordancia de las actividades generales en las que se basan todas nuestras reglas y leyes sociales y de otro tipo. Somos autómatas enteramente controlados por las fuerzas del medio, siendo arrojados como corchos sobre la superficie del agua, pero confundiendo el resultado de los impulsos del exterior con el libre albedrío. Los movimientos y otras acciones que realizamos siempre preservan la vida y, aunque aparentemente son bastante independientes unos de otros, estamos conectados por vínculos invisibles. Mientras el organismo esté en perfecto orden, responde con precisión a los agentes que lo impulsan, pero en el momento en que hay algún trastorno en cualquier individuo, su poder de autoconservación se ve afectado. Todo el mundo comprende, por supuesto, que si uno se queda sordo, se le debilita la vista o se lesionan los miembros, las posibilidades de que siga existiendo se reducen. Pero esto también es cierto, y quizás más, de ciertos defectos en el cerebro que privan al autómata, más o menos, de esa cualidad vital y lo hacen precipitarse hacia la destrucción. Un ser muy sensible y observador, con su mecanismo altamente desarrollado intacto y actuando con precisión en obediencia a las condiciones cambiantes del entorno, está dotado de un sentido mecánico trascendental, que le permite evadir peligros demasiado sutiles para ser percibidos directamente. Cuando entra en contacto con otras personas cuyos órganos de control están radicalmente defectuosos, el sentido se afirma y siente el dolor cósmico.
La verdad de esto ha sido confirmada en cientos de casos y estoy invitando a otros estudiosos de la naturaleza a dedicar atención a este tema, creyendo que, mediante un esfuerzo combinado y sistemático, se obtendrán resultados de incalculable valor para el mundo. La naturaleza poco comunicativa de Tasla con respecto a sus propias experiencias íntimas sin duda ha privado al mundo de muchas historias interesantes. Era, sin duda, un individuo anormal y de un tipo que sí tiene lo que se conoce como experiencias psíquicas. Fue enfático en negar haber tenido alguna vez experiencias de ese tipo, sin embargo, ha relatado incidentes que claramente pertenecen a la categoría psíquica. Parecía temer que la admisión de experiencias psíquicas provocara que se le malinterpretara como si apoyara el espiritismo o teorías de que algo opera en la vida además de la materia y la energía. Siempre que le preguntaban por su filosofía de vida, elaboraba la teoría de que el cuerpo humano es una máquina de carne que responde a fuerzas externas. Una noche en Nueva York, mientras Tesla y el autor estaban sentados en el vestíbulo del Hotel Governor Clinton, el inventor discutió su teoría de la máquina de carne. Era una filosofía materialista propia de la época victoriana. Sostenía que estamos compuestos únicamente de aquellas cosas que se identifican en el tubo de ensayo y se pesan en la balanza. Solo tenemos aquellas propiedades que recibimos de los átomos que constituyen nuestros cuerpos. Nuestras experiencias, que llamamos vida, son una mezcla compleja de las respuestas de nuestros átomos componentes a las fuerzas externas de nuestro entorno. Semejante filosofía tiene la virtud de la sencillez y la brevedad de presentación, y se presta fácilmente a ser propuesta con una actitud positiva que reacciona sobre quien la propone y transforma su actitud en una actitud dogmática en la que la opinión expresada enfáticamente a menudo se confunde con la evidencia fáctica y se la sustituye. No creo ni una palabra de tu teoría, respondía la exposición de Tesla, y, gracias a Dios, estoy convencido de que tú tampoco crees una palabra de ella. La prueba más fuerte que tengo de que su teoría es totalmente inadecuada es que Tesla existe. Según su teoría, no podríamos tener un Tesla. Tesla posee una mente creativa y, en sus logros, se destaca por encima de todos los demás hombres. Si su teoría fuera correcta, todos seríamos genios como Tesla o todos seríamos mediocridades mentales viviendo en estas máquinas de carne que usted describe, todos respondiendo de la misma manera a las fuerzas externas uniformes, inanimadas y no creativas. Pero todos somos máquinas de carne, respondió Tesla, y sucede que yo soy una máquina mucho más sensible que otras personas y recibo impresiones a las que ellos son inertes y puedo comprender e interpretar estas impresiones. Simplemente soy un autómata más fino que los demás, insistió. Esta diferencia, que usted admite entre usted y los demás, Dr. Tesla, refuta completamente su teoría, desde mi punto de vista, respondí. Tu sensibilidad sería un incidente puramente aleatorio. En la integración de esta aleatoriedad, con respecto a todos los individuos, todos nosotros probablemente una vez, posiblemente con mucha más frecuencia, alcanzaríamos la altura de manifestar genio como lo han hecho ustedes toda su vida. Aunque los golpes de genio se manifestarían de forma intermitente, todos esos individuos recibirían la calificación permanente de genios. El genio no se manifiesta, ni siquiera de manera intermitente, en todos nosotros, por lo que tu teoría de la máquina de carne me parece insostenible. Si fueras realmente franco conmigo, me contarías muchas experiencias que has tenido, experiencias extrañas que has tenido. No podría explicar que no entran en su teoría de la máquina de carne y que usted ha tenido miedo de discutir con alguien por temor a que lo malinterpreten y tal vez lo ridiculicen. Yo, sin embargo, no encontraré estas experiencias extrañas e incomprensibles, y un día de estos te abrirás y me contarás sobre ellas. Como sucedía cada vez que no estaba de acuerdo con él, después de esa noche no vi a Taslo por un tiempo. Sin embargo, con el tiempo tuve muchas conversaciones telefónicas con él. Nuestra conversación parecía haber provocado un cambio en su actitud hacia mí, y la siguiente vez que lo vi me confió, señor O'Neill, usted me comprende mejor que nadie en el mundo. Menciono esto para indicar la exactitud de mi creencia de que había otro Tesla escondido dentro de ese individuo sintético, el superhombre,
que Tesla buscaba hacer pasar ante el público como su yo real. En ese momento no sabía nada del asombroso descubrimiento de Tesla, ni de algunas de sus experiencias de las que me enteré más tarde. Si hubiera sabido de esto, mi conversación con él podría haber sido más específica. Aunque Tesla no creía completamente en los fenómenos psíquicos, como se indicó anteriormente, tuvo muchas experiencias que pertenecen a esta categoría, y no desacreditó ni repudió su realidad. Tales paradojas eran comunes en todos los asuntos que le concernían. Tesla, por ejemplo, rechazó completamente la telepatía como una fase de los fenómenos psíquicos, pero estaba firmemente convencido de que la mente podía comunicarse directamente con la mente. Cuando un periodista le preguntó a principios de los años 90 sobre su creencia en la telepatía, Tesla respondió: lo que normalmente se toma como evidencia de la existencia de la telepatía es mera coincidencia. Pero el funcionamiento de la mente humana a través de la observación y la razón me interesa y me sorprende. Y luego añadió la paradójica afirmación: supongamos que decido asesinarte. En un instante lo sabrías. Ahora bien, ¿no es eso suficientemente maravilloso? ¿Mediante qué proceso llega la mente a todo esto? Reducida a sus términos más simples, esta entrevista afirma: la telepatía psíquica no existe como realidad, pero la transmisión del pensamiento de una mente directamente a la mente es un fenómeno maravilloso, digno de estudio científico. La paradoja aquí se debe al hecho de que, en la época en la que hablaba Tesla, se suponía que todos los fenómenos psíquicos estaban mediados por la intervención de los espíritus o almas de los difuntos. Semejante teoría no tenía cabida en la filosofía de Tesla, ya que no creía en la inmortalidad y sentía que podía explicar todos los fenómenos en términos de materia y energía, y se suponía que el espíritu estaba más allá de ambas categorías. Sin embargo, según las teorías de Tesla, el pensamiento era algo que resultaba de la interacción de la materia y la energía en el cerebro, y como este proceso probablemente produjo ondas en el éter, no había razón por la cual las ondas enviadas por una mente no fueran recibidas por otra, con la consiguiente transferencia de pensamiento. Sin embargo, Tesla no hablaba de nada que se acercara a experiencias psíquicas fuera del círculo de sus familiares. Sin embargo, en una ocasión probablemente salvó la vida de 3 de sus amigos a través de una premonición, y le contó el incidente a su sobrino, Sava N. Kosanovich, quien lo cuenta así. Escuché de Tesla que tenía premoniciones. Explicó el suyo de manera mecánica, diciendo que es un receptor sensible que registra cualquier perturbación. Declaró que cada hombre es como un autómata que reacciona a las impresiones externas. Me habló de un caso en el que había celebrado una gran fiesta aquí en Nueva York para algunos de sus amigos que planeaban tomar cierto tren hacia Filadelfia. Sintió un fuerte impulso de no dejar que los amigos partieran como estaba previsto y los detuvo por la fuerza para que perdieran el tren en el que habían planeado viajar. Este tren sufrió un accidente en el que hubo un gran número de víctimas. Esto sucedió en algún momento de los años 90. Cuando su hermana Angelina enfermó y murió, envió un telegrama en el que decía: tuve una visión de que Angelina surgía y desaparecía. Sentí que no todo estaba bien. El propio Tesla cuenta una historia extraordinaria de 2 acontecimientos sobrenaturales en un manuscrito inédito. Relata una situación en la que, debido al exceso de trabajo, su extraño fenómeno de visualización desapareció, o murió, y renació. Al regresar, creció rápidamente repitiendo la visualización de eventos de la más temprana infancia y recreando sucesivamente eventos posteriores, hasta que lo llevó al momento real y coronó el clímax al presentar una visualización de un evento que aún no había tenido lugar. La historia de esta experiencia, contada por Tesla. Les contaré una experiencia extraordinaria que puede ser de interés para los estudiantes de psicología. Había producido un fenómeno sorprendente con mi transmisor conectado a tierra y estaba tratando de determinar su verdadero significado en relación con las corrientes que se propagan a través de la tierra. Parecía una empresa desesperada y durante más de un año trabajé sin descanso pero en vano. Este profundo estudio me absorbió tan completamente que me olvidé de todo lo demás, incluso de mi salud debilitada.
Finalmente, cuando estaba a punto de derrumbarme, la naturaleza aplicó el conservante, induciéndome a un sueño letal. Al recuperar mis sentidos, me di cuenta con consternación de que no podía visualizar escenas de mi vida excepto las de la infancia, las primeras que habían entrado en mi conciencia. Curiosamente, aparecieron ante mi visión con sorprendente claridad y me brindaron un alivio bienvenido. Noche tras noche, al retirarme, pensaba en ellos y cada vez se revelaba más de mi existencia anterior. La imagen de mi madre fue siempre la figura principal del espectáculo que se desarrollaba lentamente, y un deseo devorador de volver a verla se apoderó poco a poco de mí. Este sentimiento se hizo tan fuerte que decidí dejar todo trabajo y satisfacer mi anhelo. Pero me resultó demasiado difícil separarme del laboratorio y transcurrieron varios meses durante los cuales logré revivir todas las impresiones de mi vida pasada hasta la primavera de 1892. En la siguiente imagen que surgió de la niebla del olvido, me vi en el Hotel de la Paix en París recién despertado de uno de mis peculiares ataques de sueño causados por un esfuerzo prolongado del cerebro. Imaginen el dolor y la angustia que sentí cuando me vino a la mente que en ese mismo momento me habían entregado un despacho con la triste noticia de que mi madre estaba muriendo. Fue especialmente notable que durante todo este periodo de memoria parcialmente borrada estuve plenamente consciente de todo lo relacionado con el tema de mi investigación. Podía recordar los detalles más pequeños y las observaciones más insignificantes de mis experimentos e incluso recitar páginas de textos y fórmulas matemáticas complejas. Esta fue una anticipación del evento que tuvo lugar inmediatamente después de su conferencia en París, como se describe en un capítulo anterior, en el que corrió a casa a tiempo para ver a su madre justo antes de que ella muriera. El segundo incidente también se refiere a la muerte de su madre, y se cuenta en otro contexto en el mismo manuscrito. Él afirma: durante muchos años me he esforzado por resolver el enigma de la muerte y he estado atento a todo tipo de indicación espiritual. Pero solo una vez en el curso de mi existencia he tenido una experiencia que, momentáneamente, me impresionó como sobrenatural. Fue en el momento de la muerte de mi madre. Me había agotado completamente por el dolor y la larga vigilancia y una noche me llevaron a un edificio a unas 2 cuadras de nuestra casa. Mientras yacía indefenso allí, pensé que si mi madre moría mientras yo estaba lejos de su cama, seguramente me daría una señal. 2 o 3 meses antes estaba en Londres en compañía de mi difunto amigo, Sir William Crookes, cuando se hablaba de espiritismo y yo estaba totalmente invadido por esos pensamientos. Puede que no hubiera prestado atención a otros hombres, pero era susceptible a sus argumentos, ya que fue su trabajo trascendental sobre la materia radiante que había leído cuando era estudiante, lo que me hizo abrazar la carrera eléctrica. Reflexioné que las condiciones para mirar al más allá eran muy favorables, porque mi madre era una mujer genial y particularmente sobresaliente en el poder de la intuición. Durante toda la noche cada fibra de mi cerebro estuvo tensa por la expectación, pero nada sucedió hasta temprano en la mañana cuando me quedé dormido o tal vez desmayado, y vi una nube que llevaba figuras angelicales de maravillosa belleza, una de las cuales me miró fijamente. Con amor y paulatinamente fui asumiendo los rasgos de mi madre. La aparición flotó lentamente a través de la habitación y desapareció y me despertó una canción indescriptiblemente dulce de muchas voces. En ese instante me invadió una certeza, que ninguna palabra puede expresar, de que mi madre acababa de morir. Y eso era cierto. No pude comprender el tremendo peso del doloroso conocimiento que recibí de antemano y escribí una carta a Sir William Crookes cuando aún estaba bajo el dominio de estas impresiones y con mala salud corporal. Cuando me recuperé busqué durante mucho tiempo la causa externa de esta extraña manifestación y, para mi gran alivio, lo logré después de muchos meses de esfuerzos infructuosos. Había visto el cuadro de un artista célebre, que representaba alegóricamente una de las estaciones en forma de nube con un grupo de ángeles que en realidad parecían flotar en el aire, y esto me había impactado con fuerza. Era exactamente lo mismo que apareció en mi sueño a excepción del retrato de mi madre. La música que procedía del coro de la iglesia cercana durante la misa temprana de la mañana de Pascua, explicaba todo satisfactoriamente de acuerdo con hechos científicos.
Esta explicación científica de Tesla es, por supuesto, totalmente acientífica. Ignora los tres hechos principales. 1. Que tuvo lo que identificó en ese momento como una experiencia sobrenatural que trajo consigo una certeza que las palabras no podían describir. 2. Que esta experiencia le transmitió una revelación de la muerte de su madre, que él entendió como tal, y, tercero, que el hecho tuvo lugar en el momento exacto de su muerte. El mecanismo por el cual se produjo el fenómeno utilizó los recuerdos almacenados en la mente de Tesla, de la pintura, por ejemplo, como vehículo mediante el cual se le podía presentar la información en forma comprensible, aunque simbólica. Además, estaba la premonición dada varios meses antes como punto culminante de un fenómeno extendido que involucraba a su madre. Los esfuerzos de Tesla por explicar científicamente todo lo de naturaleza psíquica o espiritual y las explicaciones inadecuadas que le satisfacían para este propósito, son una indicación de un conflicto que estaba teniendo lugar dentro de él en un esfuerzo por reconciliar lo puramente materialista. Materia y energía, superhombre, en el que se transformó, con el individuo subyacente en el que nació una gran capacidad para manifestar una profunda percepción espiritual de la vida, pero que suprimió. Uno de los almuerzos más extraños que jamás haya organizado Tesla fue el que ofreció a una luchadora profesional, Fritzie Zedek. Se sirvió en uno de los comedores privados del Hotel New Yorker en 1940. Fritzie Zedek tenía previsto participar en una pelea de premios en el Madison Square Garden por el campeonato de peso welter, y el almuerzo se celebró al mediodía del día del batalla. Fritzie era uno de 6 hermanos, todos los cuales eran luchadores o boxeadores profesionales. Vivían en Pittsburgh, donde su padre dirigía una cervecería. Todos nacieron en Pittsburgh, pero eran hijos de padres nativos de Yugoslavia, cuyo nombre eslavo, difícil de pronunciar, los hermanos acortaron a Zedek para sus actividades profesionales. Tesla tenía a los 6 hermanos como invitados. Los únicos otros invitados fueron William L. Lawrence, escritor científico del New York Times, y el autor. Alrededor de la mesa estaban reunidos 3 tipos muy diferentes de personas. Los 6 hermanos luchadores eran todos excelentes ejemplares físicos. Tenían una estatura media, pero sus cuerpos poderosos y fornidos, sus pechos profundos y sus hombros anchos los hacían parecer más bien bajos. Todos tenían ojos claros, tez clara y rasgos bien definidos, vestían de manera conservadora con trajes de saco y llevaban cuellos de lino blanco. Los 2 periodistas presentaban una apariencia que contrastaba fuertemente con la de los cazas, y en contraste con todos los demás estaba Tesla. Lawrence, con su gran mata de pelo negro azabache peinado hacia atrás, parecía más bien un músico. Tesla estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su derecha estaba sentada Fritzie y junto a él estaban 3 de sus hermanos. Frente a ellos estaban sentados otros 2 hermanos y el señor Lawrence. El autor se sentó al otro extremo de la mesa. Tesla no organizó una de sus famosas cenas con pato para esta ocasión, tenía otros planes. Tan pronto como el grupo estuvo sentado, Tesla se puso de pie. En comparación, la robusta y fornida Fritzie parecía un pigmeo. Tesla estaba vestido con un traje de saco negro, ligero y ajustado, de botonadura simple, que lo hacía parecer más delgado de lo habitual. Había perdido mucho peso el año anterior, lo que acentuaba el contorno anguloso y huesudo que había adquirido su rostro en sus últimos años. Su rostro, de tipo ascético, estaba ahora coronado por mechones cada vez más escasos de pelo blanco plateado. Sus manos largas y delgadas, de formas delicadas, comenzaron a agitarse sobre el boxeador sentado, quien sonrió ante la extraña figura que se alzaba sobre él. Te estoy pidiendo un buen filete de ternera grueso, de 5 centímetros de grosor, para que esta noche tengas fuerzas suficientes para ganar el campeonato por. El luchador tenía ambas manos en alto, intentando interrumpir la figura gesticulante del científico. No, protestó Fritzie, estoy entrenando y hoy no puedo comer un filete. Escúchame, gritó la voz insistente de Tesla, cuyos brazos y cuerpo se balanceaban haciendo que pareciera que estaba haciendo las travesuras de un líder de porristas en un partido de fútbol.
Te diré cómo entrenar. Entrenarás con bistec. Voy a conseguirte un filete de ternera de 5 centímetros de grosor y chorreando sangre para que puedas. Los 5 hermanos se unieron ahora a Fritzia en su protesta. Hoy no puede comer bistec. Perdería la pelea, Dr. Chasla, corearon. No, no perderá la pelea, respondió Chasla. Hay que pensar en los héroes de nuestra poesía nacional serbia. Eran hombres de sangre roja y luchadores poderosos. Tú también debes luchar por la gloria de Serbia, y para hacerlo necesitas un filete de ternera chorreando sangre. Chasla había entrado en un gran frenesí y agitaba los brazos y golpeaba las palmas como si estuviera en el ring en un momento emocionante de la batalla. Su frenesí pasó desapercibido para Fritzia y sus hermanos pugilistas. Ellos permanecieron impasibles. Fritzia respondió. Ganaré, Dr. Chasla. Lucharé por la gloria de Yugoslavia y cuando el árbitro me dé la decisión y hable por el micrófono también diré que luché por el Dr. Chasla, pero hoy no hay bistec, Dr. Chasla, por favor. Está bien, Fritzia, puedes comer lo que quieras, asintió Chasla, pero tus hermanos comerán su bistec. No, Dr. Chasla, respondió el hermano mayor, si Fritzia no puede comer bistec, nosotros tampoco lo haremos. Comeremos lo que él coma. Fritzia pidió huevos revueltos con tostada, tocino y un vaso de leche. Los 5 hermanos dieron órdenes por duplicado y los 2 periodistas hicieron lo propio. Tesla se rió de buena gana. Así que en eso es en lo que luchas hoy, dijo entre risas. Para él, el científico sediento de sangre de 83 años pidió un plato de leche caliente, y con esta dieta logró reunir una enorme cantidad de energía durante la comida, que dirigió a instar a Fritzia a que le diera a su oponente todo lo que tiene y lo consiguiera por nocaut en el primer asalto. Fue una cena extraña. A pesar de que los pugilistas eran mucho más numerosos, con sus rostros duros y sus cuerpos fornidos y poderosos, el científico delgado, de rostro huesudo, rasgos afilados, casi demacrado, con sus ojos hundidos y su fino y sedoso cabello plateado, dominaba fácilmente la escena. Todos estaban tranquilos a pesar de la anticipación de los hermanos por la inminente batalla de Fritzia y el entusiasmo de Tesla. Sin embargo, a pesar de que todos estaban relajados, había una extraña tensión que unía a la peculiar asamblea. Una vez que tomé conciencia de la situación, observé los acontecimientos con interés. Había experimentado condiciones similares anteriormente, pero nunca en circunstancias como estas. El señor Lawrence, del Times, estaba sentado a mi derecha. Comenzó a actuar un poco inquieto cuando solo estaba a mitad de la comida. Varias veces miró debajo de la mesa. Él a su vez se frotó el tobillo, la rodilla, la pantorrilla. Cambió de posición. Se frotó el codo y luego el antebrazo. Logré llamar su atención. ¿Algo te molesta, Bill? Pregunté, sabiendo muy bien lo que estaba pasando. Aquí está pasando algo extraño, respondió. Un par de minutos más tarde volvió a alcanzarlo y miró debajo de la mesa. ¿Sientes algo? Yo pregunté. Sí, respondió, aparentemente un poco preocupado. Algo caliente me está tocando en diferentes puntos. Puedo sentir el calor pero no puedo ver nada que lo esté haciendo. ¿Lo sientes también?, preguntó. No te preocupes por eso, le aseguré. Sé lo que es y te lo contaré todo más tarde. Ahora haz observaciones lo más detalladas que puedas. El fenómeno continuó hasta que el partido se disolvió. En el camino de regreso a nuestras oficinas, le expliqué al señor Lawrence. A menudo te has reído de mí por mi credulidad a la hora de aceptar la realidad de las llamadas experiencias psíquicas, le dije. Ahora has tenido uno. Tan pronto como el almuerzo comenzó, después de que el arrebato de Wary del Dr. Chasla se hubo calmado, sentí una tensión peculiar en el aire a mi alrededor. A veces la atmósfera me parecía viscosa en la cara y en las manos, por lo que sospechaba que podía pasar algo inusual. Esa reunión fue el escenario perfecto para una sesión psíquica, y si se llevó a cabo en la oscuridad no se sabe qué podríamos haber observado.
Aquí había 6 hombres de constitución poderosa, en estrecha relación entre sí, todos llenos de energía vital hasta el punto de estallar, esperando un evento que desencadenaría un estallido emocional. Además, tuvimos al Dr. Chaslo protagonizando un arrebato emocional como probablemente nunca antes había exhibido en toda su vida. Estaba sobrealimentado con un tipo diferente de energía vital. Simplemente visualice al Dr. Chaslo como un medium que actúa como un coordinador, de alguna manera desconocida, para liberar estas reservas reprimidas de energía vital que, nuevamente de manera desconocida, organizaron canales de conducción a través de los cuales esta energía se transfirió desde niveles de alto potencial a niveles de menor potencial. En este caso éramos los niveles de potencial más bajo, porque tuve exactamente las mismas experiencias que tú, con estos canales de transferencia de energía en el espacio haciendo contacto con varias partes de mi cuerpo y produciendo áreas en las que yo también experimenté una sensación de calor intenso. Habéis leído informes de sesiones espiritistas en las que los asistentes informaron que experimentaron brisas frescas. En estas situaciones la acción es la inversa de lo que experimentamos, porque en las sesiones se extraía energía de los asistentes para ser organizada por el llamado medium para la producción de fenómenos. En nuestra experiencia actual, se extraía algún tipo de fluido portador de energía altamente atenuado de los cuerpos de los luchadores y se alimentaba a nuestros cuerpos, y en las sesiones se extrae de los cuerpos de los asistentes y se introduce en el del medium, o a un punto central de recogida. En un informe que escribí sobre mis observaciones de la sesión, llamé a esta sustancia fluido sinovial, que es simplemente una abreviatura conveniente para nuevo fluido psíquico. Ahora que has tenido la experiencia de hoy, entenderás por qué hace unos años me arriesgué a que el Dr. Chaslo me masacrara en sentido figurado cuando le dije que estaba usando su filosofía de la vida humana de las máquinas de carne para encubrir muchas experiencias extrañas que había tenido. Ha tenido y del que tenía miedo de hablar. Otra extraña experiencia sobrenatural llegó a Chaslo hace unos días. Antes de morir, pero probablemente ignoraba por completo que la situación tenía aspectos inusuales. Una mañana temprano llamó a su mensajero favorito, Kerrigan, le dio un sobre cerrado y le ordenó que lo entregara lo más rápido posible. Estaba dirigido al señor Samuel Clemens, 35 South Fifth Avenue, Nueva York. Kerrigan regresó al poco tiempo con la declaración de que no podía entregar el mensaje porque la dirección era incorrecta. No existe una calle llamada South Fifth Avenue, informó el niño, y en las cercanías de ese número en la Quinta Avenida no se pudo localizar a nadie con el nombre de Clemens. Tesla se molestó. Le dijo a Kerrigan, señor Clemens es un autor muy famoso que escribe bajo el nombre de Mark Twain y no deberías tener problemas para localizarlo en la dirección que te di. Él vive allí. Kerrigan informó al gerente de su oficina y le contó su dificultad. El gerente le dijo, por supuesto que no pudiste encontrar la Quinta Avenida Sur. Su nombre fue cambiado a West Broadway hace años, y no podrás entregarle un mensaje a Mark Twain porque lleva muerto 25 años. Armado con esta información, Kerrigan regresó a Tesla, y la recepción que se le dio a sus anuncios lo dejó aún más confundido. No te atrevas a decirme que Mark Twain está muerto, dijo Tesla. Él estuvo en mi habitación, aquí, anoche. Se sentó en esa silla y habló conmigo durante 1 hora. Él está teniendo dificultades financieras y necesita mi ayuda. Así que regresa directamente a esa dirección y entrega ese sobre, y no regresa hasta que lo hayas hecho. La dirección a la que envió el mensajero era la del primer laboratorio de Tesla. Kerrigan regresó a su oficina. El sobre, no muy bien cerrado, se abrió con la esperanza de dar alguna pista sobre cómo se podía entregar el mensaje. El sobre contenía una hoja de papel en blanco envuelta alrededor de 20 billetes de $5. Cuando Kerrigan intentó devolver el dinero, Tesla le dijo, con gran molestia, que entregara el dinero o se lo quedara. Las últimas 2 décadas de la vida de Tesla estuvieron llenas de muchas situaciones embarazosas relacionadas con facturas de hotel impagas, y parecería que mediante algún proceso de transferencia esta situación se trasladó a su percepción de Mark Twain.
En vista de las habilidades altamente intensificadas de Tesla para ver los objetos de sus pensamientos como objetos materializados, la teoría más simple sería que mediante su proceso habitual había convocado la visión de Mark Twain. Tesla y Mark Twain eran muy buenos amigos, y el inventor había todas las razones para saber que el humorista pensativo estaba muerto. Siendo así, ¿cómo pudo olvidar su muerte? Se puede ofrecer una teoría objetiva que puede contener o no la explicación correcta. La memoria de Tesla estaba llena de muchos recuerdos de Mark Twain, que se remontaban a su juventud cuando atribuyó a la lectura de uno de los libros del humorista haberlo sacado de una enfermedad crítica. 20 años después, cuando Tesla relató este incidente, el humorista quedó tan profundamente afectado que lloró. Siguió una estrecha amistad, llena de muchos incidentes agradables. Cada incidente relacionado con Mark Twain quedó grabado en la memoria de Tesla. No sabemos cómo se archivan estos registros en el cerebro, pero podemos suponer, por el momento, que la disposición es bastante ordenada, con el sistema basado en una secuencia temporal en la que cada incidente sucesivo se archiva sobre uno anterior, los últimos están en la cima. Cuando Tesla inició el proceso de visualizar a Mark Twain en su habitación, y probablemente operó a nivel subconsciente, penetró en la pila de registros de memoria hasta llegar a uno que le resultó satisfactorio, y luego concentró un flujo tan pesado de energía vital en llevando esto al centro de visualización de su cerebro que quemó y destruyó, o narcotizó, todos los registros de memoria posteriores que se encontraban sobre él. Como resultado, una vez finalizado el proceso de visualización, no quedó registro en los archivos de memoria de Tesla de nada de lo sucedido en sus relaciones con Mark Twain, después del agradable registro que tan extrañamente había revivido. Todos los registros de memoria posteriores fueron borrados, incluido su recuerdo de la muerte de Mark Twain. Entonces sería perfectamente lógico que llegara a la conclusión de que Mark Twain todavía estaba vivo. Están en circulación varias versiones de esta historia. Todos ellos tienen en común la creencia de Tesla de que Mark Twain todavía estaba vivo, que él mismo había estado recientemente en comunicación con él y pretendía enviarle dinero para afrontar una situación difícil. Pirateado, mentido, ignorado, el Dr. W. H. Ackles concluye un obituario en Nature, Londres, 13 de febrero de 1943, a lo largo de su larga vida de 85 años. Tesla rara vez dirigió la atención a sus propios éxitos, nunca volvió a escribir su antiguo trabajo, y rara vez reclamaba prioridad, aunque continuamente era pirateada. Tal reserva es particularmente sorprendente en una mente tan rica en pensamiento creativo, tan competente en logros prácticos. Tesla continuó su trabajo durante las últimas décadas, siempre con la esperanza de serlo. Capaz de arreglar las cosas para poder financiar todos los inventos que atesoraba en su mente. Su orgullo no le permitiría admitir una vergüenza financiera. Con frecuencia se vio obligado a abandonar los hoteles debido a facturas impagas. Su amigo, V. Barran, autor del libro El motor de inducción, que había aclarado la teoría de Tesla a los ingenieros, cuando visitó Nueva York y descubrió que el inventor se había mudado del hotel donde lo encontró por última vez, pagó en cada caso sus facturas y provocó se le entregará el equipaje facturado de Tesla. A principios de los años 30, cuando parecía que los desalientos financieros lo deprimirían, Tesla, sin embargo, parecía tan optimista como siempre. Declaró, es imposible que nadie pueda hacerse una idea de la inspiración que obtengo de mis invenciones aplicadas que se han convertido en una cuestión de historia, y de la fuerza que me proporciona para impulsarme hacia mayores logros. Experimento continuamente una satisfacción inexpresable al saber que mi sistema polifásico se utiliza en todo el mundo para aligerar las cargas de la humanidad y aumentar el confort y la felicidad, y que mi sistema inalámbrico, en todas sus características esenciales, se utiliza para prestar un servicio y traerá placer a la gente en todas partes de la Tierra. Cuando se mencionó su sistema de energía inalámbrica, no mostró ningún signo de resentimiento por el fracaso de su proyecto, sino que respondió filosóficamente, quizás fui un poco prematuro. Podemos arreglárnosla sin él mientras mi sistema polifásico siga satisfaciendo nuestras necesidades. Sin embargo, tan pronto como surge la necesidad, tengo el sistema listo para utilizarlo con total éxito.
En su 80º cumpleaños le preguntaron si realmente esperaba construir y poner en funcionamiento sus inventos recientemente anunciados, y en respuesta citó, en alemán, una estrofa del Fausto de Goethe. El Dios que en mi seno vive puede conmover lo más profundo de mi alma, poder a todo mi pensamiento le da pero afuera no tiene control. La intención de Tesla había sido escribir su autobiografía. Deseaba que la historia de su trabajo se registrara con el mayor cuidado y exactitud, y esto, sentía, nadie más que él mismo podría aportarlo. Declaró que no tenía intención de comenzar a trabajar en este proyecto hasta que hubiera logrado la aplicación de todos sus principales descubrimientos. Varias personas que propusieron escribir su biografía solo recibieron el rechazo de la cooperación solicitada. Kenneth Swessey, un escritor sobre temas científicos, mantuvo un estrecho contacto con Tesla durante varios años y se esperaba que Tesla cooperara con él en dicho proyecto. Swessey reunió 70 cartas de destacados científicos e ingenieros de todas partes del mundo como sorpresa para Tesla en su 75º cumpleaños, momento en el que se le presentaron las cartas, encuadernadas en un volumen conmemorativo. Estas cartas, reimpresas en Yugoslavia, condujeron a la creación del Instituto Tesla en ese país. Swessey estaba comprometido en trabajos de guerra y esperaba, en el momento de la muerte de Tesla, ingresar a la Marina, de lo contrario, podría haber emprendido la tarea de escribir la biografía de Tesla. Tesla, incluso hasta los 84 años, esperaba recuperar una salud más sólida y vivir más allá del siglo. Es probable, por tanto, que no hubiera comenzado a trabajar en su autobiografía. En la actualidad es imposible determinar si alguna parte del mismo fue escrita o no. Todos los registros de Tesla fueron sellados por el custodio de propiedad extranjera, aunque Tesla era ciudadano de los Estados Unidos. Durante los últimos 6 años de su vida, Tesla, felizmente, recibió suficiente dinero para satisfacer sus necesidades inmediatas, gracias al pago de honorarios de $7.200 al año por parte del gobierno yugoslavo, como patrocinador de Tesla. Instituto, establecido en Belgrado. La Sociedad para la Fundación del Instituto Tesla en Belgrado se organizó cuando Tesla se acercaba a su 80º año. Consiguió el apoyo de los académicos, el gobierno, los intereses comerciales y el pueblo en general. Del gobierno y de fuentes privadas se suscribió una donación, que era suficiente para construir y equipar un laboratorio de investigación y mantenerlo en funcionamiento como instituto. El instituto se inauguró en 1936, en conmemoración del 80º aniversario de Tesla. Se celebró una semana de celebración en toda Yugoslavia y se celebraron celebraciones formales en Belgrado en mayo 26, 27 y 28, en Zagreb el 30 de mayo, y en su pueblo natal, Smiljan, el 2 de junio y también el 12 de julio. Sin embargo, incluso con estos ingresos y con un rango de actividad muy limitado, que se limita en gran medida a su habitación, durante los últimos 2 años Tesla todavía logró atrasarse en la factura del hotel. Esto se debió a su generosidad ilimitada. Fue muy generoso al dar propinas a todos los que le prestaban el más mínimo servicio y al responder a la más mínima sugerencia de que alguien necesitaba ayuda. Durante la última parte de 1942 pasó la mayor parte del tiempo en cama, mentalmente activo pero físicamente débil. No permitió que ningún visitante entrara a su habitación, ni siquiera sus allegados de años anteriores. Insistió a los empleados del hotel en que no estaba enfermo y se negó a escuchar las preguntas de que debía visitarlo un médico. Dio órdenes de que ni siquiera los empleados del hotel entraran en su habitación a menos que él los convocara. El martes, 5 de enero por la mañana, permitió que la criada entrara en su habitación y luego dio órdenes de vigilarla estrechamente para que no lo molestaran. Esto se hizo. No era inusual que Tesla diera órdenes de que no lo molestaran durante periodos prolongados. Temprano por la mañana del viernes, 8 de enero, una criada con una premonición, arriesgándose a su disgusto, entró en la habitación de Tesla y lo encontró muerto. Parecía tranquilo, como si estuviera descansando, con una sugerencia de sonrisa en su rostro huesudo y demacrado. El superhombre murió como había vivido, solo.
Se notificó a la policía que Tesla había muerto solo y sin asistencia médica. El médico forense declaró su muerte por causas naturales propias de la senilidad, y que había fallecido la noche del jueves 7 de enero de 1943, algunas horas antes de que la criada entrara a la habitación. Los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones vinieron, abrieron la caja fuerte de su habitación y tomaron los documentos que contenía para examinarlos en busca de un importante invento secreto de posible uso en la guerra. El cuerpo fue trasladado a las funerarias Campbell's en Madison Avenue y 81st Street. Los funerales se llevaron a cabo en la Catedral de San Juan el Divino, el martes, 12 de enero a las 4 de la tarde. El obispo Manning ofreció las frases iniciales del oficio de entierro y la oración final. Después de los servicios, el cuerpo fue trasladado al cementerio Ferncliff en Ardsley, Nueva York, y luego fue incinerado.